Venido. Toquemos algunos temas, los de la semana. Aparentemente empieza y se desarrolla un show completo, el fallecimiento del israelí, la detención de Bucarán y el regresarlo de nuevo a casa, como que nada pasara. ¿Cuál es su criterio sobre todo este tema? Bienvenido, un gusto escucharle a través de Radio Colosal. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Un abrazo a la querida provincia de Tungurahua y a quienes nos escuchan a través de las redes sociales en esta importante señal de Radio Colosal. Gracias por la oportunidad. Sin duda alguna, lo que está sucediendo en las últimas semanas en el Ecuador muy bien podría ser objeto de una serie de Netflix o muy bien podría ser objeto del más largo culebrón venezolano. En ese sentido, lo importante es primero destacar varias cosas. Yo tengo muy claro, a pesar de mis 32 años de edad, lo que representa la familia Bucarán para el Ecuador, que ha sido realmente nefasto su paso por la política. Yo soy guayaquileño y recuerdo muy bien cómo destruyeron nuestra ciudad hasta sus raíces. Piponazgo, corrupción, ratas, rateros, prostitutas dentro del municipio, de la ciudad. Eso es lo que representa Bucarán. 6 meses de corrupción cuando fue gobierno en el 96. Luego tantas otras cosas que han venido descubriéndose durante los años. Pero, sin embargo, y a pesar de todo eso, yo también creo en el Estado de Derecho, en la presunción de inocencia, en el respeto a los más elementales derechos que tienen los ciudadanos, más aún aquellas personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria, como es en este caso una persona de avanzada edad. Por ello, rechazo la forma en que fue abordado el expresidente en su domicilio. Ver imágenes en los que... A ver, pero César, analicemos el tema. Usted vio y hemos visto, el país entero vio los problemas que tuvo un coronel González en Guayaquil cuando trató de detener a Jacobo Bucarán. Prácticamente la policía lo localizó. Se tuvieron que enfrentar con una banda, que terminaron este grupo, encabezado por Alfredo Adún Hijo, terminaron deteniendo al coronel de policía. O sea, uno nunca sabe qué va a pasar cuando tiene que enfrentarse a una banda. Para mí el tema es que lo mandaron a detener. Y sí, cierto, y a mí me parece que ese fue un show, porque Bucarán los esperó tranquilo, acostado, dormido en su cama. ¿Usted cree que realmente no se podía haber filtrado la información y Bucarán esperarlos como lo que es? ¿Con ejército, con gente armada? Yo hubiese llevado hasta el ejército para cumplir una disposición. Y nunca se sabía qué es lo que iba a pasar. O sea, por favor, Bucarán, ¿usted sabe se moviliza o no se moviliza en Guayaquil lleno de guardaespaldas? ¿De qué estamos hablando? O sea, ahora ya es una persona de la tercera edad, un anciano, que solo ordena matar nada más. Por favor. O sea, no critiquemos estos temas. Los excesos sí, el pasar por televisión y el que nos tomen el pelo de acuerdo. Porque ¿para qué lo detienen si en menos de 24 horas lo van a poner en libertad? Como le decía, yo entiendo quiénes son los personajes y bajo ninguna circunstancia digo que son inocentes. Lo que rechazo es la forma en que victimizan a una persona que merece ser, digamos, condenada con todo el peso de la ley. Es decir, no desviemos la atención de lo importante. Y lamentablemente el gobierno, la policía o Teleamazonas, no sé quién habrá, planeado esta jugada de transmitir en vivo a nivel nacional esta detención tan humillante, quizá fue por lana y le salió trasquilando. Es decir, en ese sentido yo estoy de acuerdo en que las personas referidas tienen pues nefastos antecedentes, pero también es importante respetar, creo yo, la forma en que se lo hizo, que yo creo que es condenable. Ahora bien, lo importante y lo de fondo es que la justicia actúe con oportunidad, con celeridad, con eficiencia y con independencia, que en el menor tiempo posible no solamente estén tras las rejas o con prisión domiciliaria los responsables del atraco a la seguridad social, los responsables del asesinato de un testigo que debería ser protegido en la cárcel, sino que también se logre recuperar el dinero que por cajas se llevaron tanto de la seguridad social como del Ecuador. Ese es el tema al final. Y reitero,
¿Usted le ve sentido a detener a alguien para liberarlo antes de 24 horas? Bueno, evidentemente hay un debido proceso que hay que cumplir y yo como abogado debo rescatar que en una investigación abierta, cuando se ordena una detención, lo que se hace es inmediatamente tomar la versión del procesado, se decide si se inicia o no la instrucción fiscal y luego se dictan medidas cautelares. En este caso, la medida que se ordenó, porque él es una persona de la tercera edad y así lo dispone la Constitución y la ley, era la máxima, medida cautelar que se le podía aplicar, era la prisión en su domicilio, el arresto domiciliario, y eso es lo que se aplicó. Sigo insistiendo que no me parece. Ni siquiera para políticos, peor para cuando hay una persona que ha fallecido. Pero lamentablemente esa es nuestra ley, ¿no? O sea, y necesitamos cambiarla de urgencia. Porque aquí Bucarán es de la tercera edad, es un anciano, tiene problemas cardíacos, etcétera, etcétera, cuando la justicia lo va a buscar. Pero no tiene ningún problema en amenazar y que al fin termine muerto una persona. Pues, o sea, ¿cómo mismo es el tema? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no están detenidos los que deberían estar detenidos? Empezando por el director de la penitenciaría, empezando por los guías. ¿Quiénes permitieron, quiénes abrieron las celdas para que agredan a las personas? Hay una acusación clarísima del sobreviviente contra del director que dice que les informó que había un contrato por la cabeza de ellos. O sea, ¿y por qué no están detenidos? Como le digo, que lo importante es que la justicia actúe con celeridad, con prontitud, con oportunidad, con independencia, y hacia eso debemos empujar. Qué importante sería descubrir en detalle qué fue lo que pasó, quiénes son los responsables, cuál es la respuesta que va a dar el Estado. A ver, hay que recordar una cosa, más allá de que quien esté preso sea inocente o no, cualquier persona detenida en una cárcel del país, su vida, su salud, su integridad, su alimentación, digamos, todos los aspectos relacionados con esta persona son responsabilidad absoluta del Estado. Si una persona se muere dentro de una cárcel o la matan dentro de una cárcel, es responsabilidad absoluta del Estado. Y el Estado tiene que responder por esto que pasó, tiene que investigar y llegar a los responsables, tiene que saber cómo puede ser posible que un detenido hable por celular con un expresidente desde la celda. Ese tipo de cosas no pueden pasar. Y resulta que ya pasan los días y no hay un solo responsable. No hay una sola respuesta oficial por parte del Estado respecto a estos temas. Y tratan de desviarnos la atención con una detención casi de película. Y no solo es eso, ¿no? O sea, ahora los culpables serían agentes metropolitanos que eran acompañantes del vicepresidente de la República. O sea, eso no tiene sentido, pues, ¿no? Aparentemente, desde nuestro criterio, desde lo que miramos y vemos. Todavía nadie determina dónde está Brian, que supuestamente era el dueño de la mercancía, entre comillas, de las PCR que los extranjeros vendieron a Bucarán. ¿Por qué ¿por qué no avanzan las detenciones? Mucha gente dice, hay que dejar que funcione la justicia, pero hay que dejar que funcione la justicia, no que se mueva a paso de tortuga y que no funcione, y que más bien la justicia esté al mando de delincuentes, parece, lo digo con todas las letras, porque aquí nos preocupa los demasiados y ¿dónde están los guías penitenciarios que permitieron, que abrieron puertas para que salgan los delincuentes y golpeen a estos extranjeros hasta matar a uno? ¿Dónde está el director de la cárcel, de la penitenciaría, directamente acusado? ¿Dónde está Brian? O sea, ¿dónde está inclusive el propio Jacobo Bucarán? No puede ser que haya una orden de detención desde hace casi un mes y no lo puedan localizar y él siga paseando por el Ecuador entero, porque de acuerdo al comandante de policía, el general Carrillo, sigue estando en Ecuador. Y entonces, si la policía sabe que está en Ecuador, bueno, ¿y dónde está? ¿Cuándo lo detienen? ¿Por qué no lo detienen? ¿Por qué no se determina quiénes entregaron los hospitales a Bucarán y a los asambleístas? Es decir, ¿cuándo empieza a esclarecerse esta corrupción de cuello blanco? Estoy totalmente de acuerdo con usted y sin duda alguna que importante es también que los ciudadanos puedan conocer a profundidad en qué se utiliza nuestro dinero, dónde está yéndose nuestra plata,
en qué las instituciones como la Seguridad Social están utilizando los fondos. Por ello, por ejemplo, yo he adherido, como les he comentado en otras ocasiones, a una consulta ciudadana que plantea transparencia en el IES, que plantea establecer una prohibición para que el IES a cualquier título, bono, inversiones, préstamos, le pueda quitar el dinero a la seguridad social. Esos son temas importantes, así como también transparentar la situación, que los afiliados podamos saber de manera mensual e individual cuánto de nuestro dinero está en el ahorro nacional y en qué se utiliza esa plata. Qué importante es también hacer una auditoría extranjera de manera inmediata para que el IES sea transparentado y se conozca su situación actual para luego poder tomar cualquier decisión. Esos son temas realmente importantes, por supuesto, trascendentales, que se recogen en esa consulta. Le cuento que durante esta semana y la semana que viene estaremos subiendo algunos videos en los que justamente se recoge de manera detallada el contenido de esta consulta y los temas. Sí, sí es interesante el tema de la consulta, pero en esa consulta se olvidaron de formas de recuperar el dinero. En esa consulta se olvidaron de una lucha anticorrupción, que son básicas. Se olvidaron de un cambio de estas leyes que son absolutamente permisivas, que realmente las leyes que se hicieron en el correísmo más bien son leyes prodelincuenciales. O sea, de la falta de justicia se olvidaron. De recuperar el dinero, lo reitero. Hay posibilidades de mejorar las preguntas, o sea, lo del IE es perfecto, pero el resto no se hace más. O sea, solucionar un problema, si es que se pudiera hacer, el del IES es bueno, pero el problema de la patria sigue siendo la corrupción. El problema de la patria sigue siendo la falta de justicia. El problema de la patria sigue estando intacto, intocado. O sea, me parece que nos falta más para que la consulta sea buena para el Ecuador. Las consultas, luego de que nos han consultado sobre gallos, toros, sobre casinos, qué importante es que al fin tengamos una consulta con temas realmente importantes, como por ejemplo la transparencia en la seguridad social, la reactivación del agro, la posibilidad de que se sancionen con contundencia los delitos atroces, la responsabilidad en el manejo de los recursos y presupuesto general del Estado, el respeto a las rentas y las autonomías. Es decir, son temas realmente importantes que se plantean desde un trabajo hecho por la ciudadanía durante más de un año. Pero no hay recuperación de dineros, por ejemplo. No hay recuperación de dineros, por ejemplo. Ahí no se habla sobre una ley de extinción de dominio que el país lo pide a gritos. O sea, sí nos queda debiendo. Como le decía, en el tema puntual de la ley de extinción de dominio es una ley que ya se encuentra debatiéndose en la Asamblea y que está por salir. En lo que respecta a la lucha de la corrupción, el problema no es tanto ni las leyes ni las normas, sino los hombres que hemos elegido para poder aplicar esas leyes. Entonces el problema ahí es de fondo, no es tanto de la norma escrita, sino de quien la aplica. Yo sigo insistiendo, si la norma dice que hay que llamarlo para empezar una causa que presente declaración, y lo primero que tienen que darle es medidas sustitutivas, nos pasa lo que pasa con María de los Ángeles Duarte en este instante. ¿A qué juez se le ocurre darle medidas sustitutivas? ¿Cuál es la respuesta de los jueces? Es que está en la ley. Estuvo en la ley y sigue estando en la ley hasta que la señora se refugió en la embajada de Argentina y se burló de la justicia y nos tomó el pelo. O sea, ¿para qué sirven leyes como estas? Como le indicaba, lo que está en la ley obviamente es lo que los jueces deben aplicar de manera correcta. Los derechos de los ciudadanos, delincuentes o no, están en la Constitución y la ley, deben ser respetados. En ese sentido, evidentemente, podría generar indignación en algunas personas que individuos o familias o organizaciones delictivas, que todos sabemos que están involucradas en temas realmente vergonzosos, se les conceda algunos beneficios penitenciarios o medidas alternativas, pero eso es parte de lo que está en la ley. Ahora bien, también recordemos que muchos de estos temas tienen concordancia con garantías que se establecen a través de normas de carácter supranacional, como tratados internacionales en materia de derechos humanos, que garantizan estos derechos y que evidentemente ponen en una situación de absoluto cumplimiento que debe dar el Estado a esas disposiciones. Esos son temas que realmente
deben discutirse con amplitud, pero que también debemos discutirlos con un poco de responsabilidad, porque lamentablemente, aunque hayan cosas que no nos gusten, están en la ley, y hay otros temas que están en los tratados internacionales que Ecuador está obligado a cumplir, aunque tampoco nos gusten. O sea, sigamos nomás en lo que estamos, ¿no? O sea, aplaudamos nomás, que nos sigan robando y que digamos no pasa nada, son normas que están en la ley, normas supranacionales, como lo que ocurre en las Islas Galápagos con los pesqueros japoneses. La Convemar nos quitó de 200 a 12 millas, aceptado por Correa y su pandilla, y sigamos nomás, es norma internacional, entonces supranacional, no hay ningún problema, no pasa nada, aunque perdamos, aunque la sociedad pierda, aunque estas normas signifiquen, como en el caso de la señora Duarte, como en el caso de Aguinaga, o como de Aguiñaga, perdón, o como en otros casos que simplemente terminan siendo una tomadura de pelo, como en el caso de Bucarán, en que termina siendo un show montado nada más para entretener al pueblo, más circo, y no importa que no haya pan, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo? Yo por lo menos creo que todo esto hay que cambiar. Si las normas internacionales nos dicen que los delincuentes tienen derecho, de acuerdo, pero más derecho tienen los inocentes, más derecho tienen los que trabajan, más derecho tienen el país a vivir en paz, en libertad y con honestidad. No puede ser que sigamos pontificando la delincuencia. Estamos totalmente de acuerdo. Y yo le digo, yo no es que estoy de acuerdo ni con la delincuencia, ni con no sancionarla o con impunidad, todo lo contrario. Más bien creo que parte de la seguridad jurídica que necesitamos alcanzar es justamente que existan leyes, derechos, obligaciones, así como delitos y sanciones, todos ellos que se respeten con absoluto apego a la norma, a la Constitución y a la ley. En ese sentido, que importante es que todos los ciudadanos, repito, delincuentes o no, tengan derechos y estos derechos sean respetados, pero también tengan obligaciones y estas obligaciones se cumplan. En ese sentido, la justicia debe actuar con independencia, con contundencia, con urgencia, con absoluta, con absoluto apego a la ley, sin favorecer a nadie, sin buscar la impunidad. Y eso realmente es importante. Por ello, la necesidad de evaluar permanentemente a jueces y fiscales para revisar su accionar, porque en algunos casos realmente generan sospechas, sus actuaciones generan indignación en los ciudadanos. Lo de fondo y lo importante es que exista un marco jurídico que permita, repito, que se cumplan los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, y que en el momento en que algún derecho es violentado, pueda acudir a las instancias judiciales para poderlos reclamar. Pero también, si una persona comete un delito, comete un acto ilícito reñido con la ley, evidentemente también se puede acceder a un proceso judicial por medio del cual se establezcan sanciones ejemplares. Y además, el tema más importante y de fondo, la reparación integral, que eso es tan importante también. Me quedo pensando en este tema, César. Usted dice, el problema está en los jueces, en los seres humanos, en los que administran justicia. Si el problema está en ellos, ¿por qué lo seguimos sosteniendo? ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué no buscamos cambios? Ya es hora. O sea, hay que corregir lo que hizo el correísmo, de poner a gente que, en muchos casos, recién graduados, supuestamente con honores, etcétera, etcétera, a puestos en los que tienen que estar jueces con amplia trayectoria, con reconocimiento y con probidad, pues. O sea, ¿cómo puede estar jueces, jovencitos, que nunca han litigado, que no tienen idea realmente de lo que es la práctica, que pueden tener mucho conocimiento en teoría, pero que en la práctica están al revés? Y reitero, sobre todo jueces que ya se ha determinado que están favoreciendo realmente la impunidad, que están favoreciendo a los delincuentes. O sea, no podemos esperar ni ir paso a paso, porque si no esto va a terminar de destruir al país. O sea, ¿cuándo vamos a cambiar a todos estos jueces? Tiene que ser en un acto directo en que simplemente se empiece a trabajar con indicios y sobre indicios. No esperar pruebas, porque nadie deja pruebas de lo que hace. Pues, o sea, bastan los indicios para empezar ya a trabajar, a poner las cosas en orden, a cambiar este sistema de justicia que tanto daño le ha hecho al país, un sistema de justicia que no ha recuperado un centavo de lo robado, un sistema de justicia en que, por ejemplo, acaba de recuperar la libertad el exministro de Correa, Alexei Mosquera,
Estuvo 3 años y medio detenidos. Se llevó $1.000.000. No se ha recuperado un centavo del $1.000.000. O sea, el señor sale a disfrutar el $1.000.000. No tiene sentido, no tiene lógica. Esto no es justicia. Estoy de acuerdo en que hay que revisar caso por caso. El caso del señor Alexei Mosquera no lo conozco a profundidad, pero entiendo de lo que he escuchado que se ha cogido algún beneficio penitenciario que está en la ley. Y ahí hay un problema de fondo. Y ojo, esto lo he dicho desde siempre, no de ahora. En la época del gobierno anterior, ¿se acuerda usted que no había Asamblea Nacional, sino simplemente una oficina de redacción de leyes adscrita al Ejecutivo? Bueno, esa oficina de redacción de leyes adscrita al Ejecutivo se dedicó durante muchos años a legislar a favor de los delincuentes y no de las víctimas, a generar una serie de derechos, garantías a favor de los reos en lugar de legislar a favor de los ciudadanos. Eso es lo que pasó en la década pasada, eso es lo que sucedió durante tantos años y por eso tenemos hoy las consecuencias de tener que ver a algunas personas cuyas actuaciones reñidas con la ley son evidentes en libertad, porque evidentemente las autoridades del gobierno nacional anterior, a través de la Asamblea Nacional anterior, legislaron siempre, y esto es algo que le denunciamos con voz potente, con voz contundente en su momento. El gobierno anterior, la Asamblea anterior, se dedicaron a legislar a favor de los delincuentes y no de sus víctimas. Y eso yo creo que es algo que debemos tenerlo muy presente y no olvidarnos de dónde vienen todas estas leyes que protegen a los delincuentes. ¿Por qué el correísmo desde los hechos y el derecho buscó, digamos, facilitar la corrupción y garantizar la impunidad? No nos olvidemos de eso. Eso hay que tenerlo muy presente. Eso es algo que no podemos, digamos, sacarlo del radar de la discusión política, porque evidentemente le causaron y le siguen causando mucho daño al Ecuador al haber legislado, repito, en favor de la delincuencia y no en favor de los ciudadanos honestos que día a día salimos a la calle a ganarnos el sustento diario para poderlo llevar a nuestros hogares. Eso es algo de lo que hay que discutir y que hay que recordar y que no podemos borrar, digamos. Muchas de estas garantías y de beneficios penitenciarios son consecuencia de esa etapa nefasta a nivel del Ecuador. César, el tema de la política también ha sido tocado con el caso Bucaram. Una de las declaraciones de uno de los israelitas hace saber que conocieron al vicepresidente de la República, a su esposa, a varios ministros, pero eso dice que conocieron, no más. Sin embargo, muchos pretenden decir que los documentos falsos de los agentes de la DEA salieron de la vicepresidencia de la República. Esto que de alguna manera puso en el ojo de la tormenta al vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorst, le haría pensar, o le habría hecho pensar seriamente en este tema, y de acuerdo a Paul Tutibén, ¿no?, periodista, dice que Otto habría renunciado a ser candidato y que la posibilidad que le queda al Partido Social Cristiano es Álvaro Noboa. ¿Hay algo de verdad en esta afirmación? Varias cosas al respecto. Primero, yo vivo aquí en Quito, exactamente a 2 cuadras de la que era la casa del señor vicepresidente en su momento. Y la verdad es que en varias ocasiones he tenido la oportunidad de ver al vecino vicepresidente y eso no me hace ni amigo ni tampoco amigo de los ministros que lo visitaban. Es decir, ahí tal vez hay un juego de palabras que ha generado Harrison Salcedo, abogado de los agentes metropolitanos que al parecer han facilitado unos carnets falsos de la DEA, que evidentemente tenemos que ver, y ahí aplica aquello que nos enseñaron nuestras abuelitas, las cosas hay que tomarlas de quien viene, ¿no? Entonces yo realmente a alguien como Salcedo, que con contundencia y tanta vehemencia defiende a alguien como Jorge Glass, yo no le creo ni el Padre Nuestro. En todo caso, lo de fondo y lo importante es que la decisión que tome Sonnenhorst respecto a ser candidato o no a la presidencia de la República es una decisión que muchos ciudadanos están esperando. Entiendo que todavía no ha sido del todo tomada o al menos no ha sido anunciada. Que Álvaro Noboa pueda ser candidato de las 6, bueno, es una posibilidad que existe y que obviamente no se puede descartar del todo hasta que el partido
tanto Social Cristiano como el mismo candidato Noboa lo confirmen o lo nieguen. Eso es algo que todavía no se puede decir con contundencia. Sin embargo, lo importante es que vayamos a un proceso electoral transparente, en el que podamos elegir realmente opciones válidas. Yo creo que el señor Noboa tiene de sobra credenciales a nivel de la experiencia que tiene administrando sus empresas, y en ese sentido cuenta hoy también con el respaldo importante de gran parte de los ecuatorianos en las últimas encuestas que se han ido corriendo. Estas encuestas no le dan mucha posibilidad, lamentablemente, a los candidatos propios del Partido Social Cristiano. La mejor puntuada, de acuerdo a estas encuestas y de acuerdo a Paul Romero, periodista, es precisamente Cristina Reyes, pero no le alcanza. Por eso tendrían que optar por alguien de afuera, y los dos únicos con los que se han estado dialogando, de acuerdo al dato que tenemos, es justamente el señor Sonnenholzner, que, visto los hechos y lo que han tratado de hacer los correístas, porque de allí viene todo, bueno, de alguna manera lo han puesto a pensar dos veces. Tiene tiempo él, es joven relativamente y aparentemente, por lo menos para estas elecciones, de acuerdo al dato que tenemos, no participaría. Esto abriría el camino para que el día 21, que se dice sería el día en que se tome la decisión, el Partido Social Cristiano ratifique esta alianza con Noboa. Bueno, como les digo, todas esas son posibilidades reales y que pueden darse. Y yo la verdad es que no estoy en la mesa chica donde se toma la decisión de quién va a ser el candidato. Si estuviera, aunque sea por interno, ya se lo hubiera comentado, pero realmente no es parte de la información que yo tengo acceso. Pero sí, es una posibilidad. Y también, como le indicaba, yo creo que el señor Noboa tiene no solamente altas posibilidades en las encuestas, aun cuando no tiene un partido, porque el partido fue, entiendo, cancelado, suspendido, pero es importante su, una posible candidatura, porque tiene, repito, un amplio respaldo de los ciudadanos, pero también, como les decía, tiene credenciales, creo yo, en lo administrativo de sobra, porque podemos decir muchas cosas del señor Noboa, pero evidentemente es un empresario exitoso. Y yo creo que el Ecuador, luego de una crisis como la que hemos pasado, necesita también un poco esa mirada empresarial que permita la reactivación económica. Repito, no estoy, impulsando ninguna candidatura, solamente estoy diciendo que así como Otto Sonnenholzner es un político nuevo, creo yo que es un hombre honesto, un hombre capaz, un hombre con credenciales éticas y morales, también ratifico que el señor Noboa tiene mucha experiencia en el ámbito administrativo. Ahora, ¿qué vaya a pasar? ¿Quién vaya a ser candidato? ¿Por qué partido? Eso es algo que se verá en las próximas horas. Lo que sí espero es que las decisiones que tomen los partidos sean las mejores para el Ecuador, que los ecuatorianos podamos decidir entre opciones realmente válidas para poder elegir a quien va a liderar este país los próximos años. Luego, ¿cómo se manejan las elecciones primarias? César, ¿cómo se manejan las primarias? Hago esta pregunta porque usted de alguna manera está cercano, y si nos dice solo la gente de la mesa chica toma la decisión, o de esta mesa especial toma una decisión, nos quedamos pensando si va a haber primarias al final o no. Siempre hay un proceso de democracia interna. A ver, a lo que yo me refiero con las decisiones del partido son las conversaciones y negociaciones que se hacen, pues obviamente, para convocar a los candidatos. Ya luego esas candidaturas pasan por un proceso interno en el que las personas que tienen derecho a votar dentro de esas primarias en la organización toman la decisión de aceptar o no lo que el buró ha estado negociando, porque evidentemente hay que conversar, hay que analizar, hay que hacer todo un proceso que no es sencillo ni de la noche a la mañana para poder elegir a quién sería el candidato o la candidata, y que luego esto se someta a la decisión del partido a nivel interno, en los procesos democráticos internos. Evidentemente, es un proceso que aún no se agota, pero que se tiene que agotar hasta el 23 de agosto. Interesante. Un abrazo, mi querido César. El tiempo es nuestro peor enemigo. Siempre un gusto platicar con usted. Que tenga un buen día, buen fin de semana. Infinitamente por la oportunidad, y envío un fuerte abrazo a ustedes y a quienes nos escuchan en la provincia de Tungurahua, y que tenga un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Buen día. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.